Muchísimas gracias por continuar con nosotros y como todos los martes nos acompaña el doctor Federico López para compartirnos información muy importante. Bienvenido doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Esta mañana vamos a estar hablando sobre extracciones de ortodoncia. Bienvenido. Quiero que nos comente un poquito qué significa esto, doctor. Ok, hay extracciones que se tienen que indicar por lo que es un tratamiento de ortodoncia que el paciente quiere corregirse la posición de sus dientes. Acá vamos que normalmente las piezas que mandamos a extraer son los premolares cuando en el caso lo requiere. Si bien las extracciones antes eran un cajón sencillito, que el ortodoncista te mandaba casi siempre las extracciones, porque es más fácil compensar los espacios, eso ha cambiado un montón y tratamos de no hacer las extracciones. No quiere decir que no existan los casos que las requieran obligatoriamente las extracciones de los premolares para poder que nos alcancen el tamaño. Esto más que todo pasa con una desarmonía en el tamaño del maxilar y el tamaño de los dientes que tenemos, que simplemente no alcanzan en el área disponible, pues para que queden alineados los dientes. Entonces, ¿qué definimos acá? Hay extracciones que sí deben hacerse obligatoriamente y otras que no. Doctor, me gustaría que nos dijera cuándo una persona pues, se puede dar cuenta de que es necesario extraérselo. ¿Cuáles son las señales para que ya diga, no, ya esto es necesario o que tal vez no sea tanto? Generalmente el paciente como tal tiene que ver una protusión. Protusión es que miremos nuestros dientes alineados hacia afuera, o un apiñamiento muy severo. Acá no es tan sencillo como definir que es un error, que el diente que más se mira apiñado o encaramado, que es la también que utilizamos más, generalmente son los colmillos, que se miran hasta arriba, completamente arriba. Esos dientes no se extraen, que ese es otro errorcito que los pacientes dicen, me adelanté doctor y hace 2 años me hice las extracciones de los dientecitos que tenía encaramados, porque yo sabía que me iban a hacer extracciones. Es un error extraernos los caninos no se extraen, ya lo hemos dicho en otras entrevistas, porque el canino es el que nos da el marco de la cara. Entonces, el canino, aunque esté alto, siempre vamos a buscar cómo llevarlo con ortodoncia a posición. Las piezas que se extraen originalmente son los premolares. No quiere decir que solo vamos a extraer premolares, porque en la revisión del paciente vos te puedes dar cuenta que el paciente tiene, por ejemplo, una primer molar con una endodoncia, con un daño grande o con una corona. No vas a decidir extraerte un premolar sano cuando tenemos un diente o un molar con un daño previo al tratamiento. Entonces, acá son distintas valoraciones que se van haciendo. Se extraería en este caso un molar, aunque el espacio es más grande, es que tenemos que cerrar, se extrae un molar, pero preferís extraer un diente ya con daños previos a extraer un diente completamente sano. Entonces, en la misma ortodoncia a veces también enviamos o requerimos extracciones de las cordales, que es bien famoso que la gente dice, no había venido a hacerme mi tratamiento de ortodoncia, porque sé que necesito bracket, porque no me había sacado las cordales. Recordemos igual, sí, hay extracciones de cordales o cirugías de cordales que se envían previo a ortodoncia o en el transcurso de un tratamiento de ortodoncia por las angulaciones de estas cordales. No todos los pacientes se requieren extraer cordales para hacer un tratamiento de ortodoncia. Hay cordales que vienen perfectamente alineadas, van a tener suficiente espacio y no se van a extraer. Y hay otros pacientes que sí se van a requerir. Acá el punto más importante es, no podemos estar, el paciente como tal, decidiendo si puedo, voy o tengo que hacerme algunas extracciones. ¿Qué igual te pasa? He estado esperando que salgan mis cordales, tomás la radiografía y el paciente no tiene cordales, no va a tener cordales nunca. O sea, no todos, sí, no, exactamente, no todos los pacientes tienen cordales. Entonces, no puedes estar en espera a algo que puede ser que nunca llegue para iniciar un tratamiento. O sea, acá lo importante es, ¿se requieren las extracciones de ortodoncia? Sí, cada vez se hacen lo menos posible, pero es para poder lograr una compensación de lo que es el cierre de la mordida para un caso mejor trabajado. Doctor, me gustaría también que nos dijera cuánto es el tiempo de recuperación a realizarse esta extracción. Mira, las extracciones normalmente, recordad que este es un diente que lo está sacando, generalmente está sano. Cuando es un premolar, está sano, no andamos ninguna infección, no andamos ningún daño en los tejidos alrededor del diente, entonces la recuperación es más rápida. Puede andar de 2 a 3 días, que el paciente siempre lo mandamos a reposo. En lo particular, yo prefiero colocar la ortodoncia primero, a menos que el apiñamiento sea muy severo,
se coloca la ortodoncia al diente que vas a extraer, porque adrede lo empezás a movilizar con la misma ortodoncia y el retiro es muchísimo más fácil. Al paciente también ocultás la extracción, que es una de las cosas que a los pacientes no les gusta. ¿Me vas a sacar el diente que está aquí al lado del canino? Sí, ese es el que se va a sacar. Entonces, ocultás con la misma ortodoncia esa parte si ya anda puesta la ortodoncia como tal. Entonces, acá la recuperación básica son 2, 3 días. Otro medito es, en la indicación son mis 4 premolares, que casi siempre puedes indicar son los 4, a veces son 2 de arriba, a veces inclusive puede ser uno de un lado y otro de otro lado, dependiendo, como te digo, esto no es una receta de comida que se va a hacer esto específicamente, depende de cada caso, de cada paciente. Entonces, ¿cuántas me puedo hacer? Perfectamente se pueden hacer las 4 en una sola. Pero sabemos El que procedimiento. va a ser más doloroso. Para el paciente, recordemos, para el el paciente que tiene miedo a pensar en una extracción, recordemos que esto puede ser un adolescente, un paciente de 14, 15 años, 16, que es el inicio de un tratamiento de ortodoncia generalmente, se puede hacer bajo sedación consciente. Sedación consciente, llega el anestesiólogo, canaliza, se duerme el paciente y la primera pregunta del paciente es ¿a qué horas empezamos cuando ya terminamos realmente? Entonces, no hay que tenerle miedo por la parte quirúrgica como tal. Obviamente no podemos evitar la parte de recuperación que todo paciente la debe de tener. Como te decía, el mínimo son 3 días post extracción que el paciente debe de reposar en casa tranquilamente, porque no tampoco es que es algo tan sencillo, pues hay que recuperarse. Es una herida en boca, tomamos antibióticos y analgésicos, pero es perfectamente manejable. O sea, en un procedimiento que te haces un viernes, por decirte una fecha, el lunes te reintegras a tus estudios o trabajos normalmente. Doctor, a mí me gustaría saber si es necesario que se haga la extracción de las 4 de un solo al mismo día o depende también de cada paciente. Depende de cada paciente realmente ahí, esa es decisión del paciente, pero lo ideal que le aconsejamos al paciente, si lo vas a hacer bajo sedación consciente, por ejemplo, que fuera el caso, hacete las 4 de un solo, porque no vas a sentir absolutamente nada. El costo de la sedación, que es un costo adicional, lo diluís en las 4 y te olvidas de esa historia de, de hacer una extracción con una anestesia local. ¿Me puedo hacer una por una? Sí, te podemos hacer una por una, pero obviamente más reposos, más antibióticos, más analgésicos, más molestias para algo que podría haber sido de un solo proyecto. Doctor, y también me gustaría saber, usted nos estaba diciendo cuántos son los días de recuperación, pero también me gustaría que nos dijera cómo sería la recuperación, sin los tratamientos, cuáles son, cómo las indicaciones son sencillas cuando hacemos una extracción. Es la misma, recordemos cuando hacemos una extracción para ortodoncia sobre todo, a diferencia de las extracciones con piezas que ya están con daño, tenés que conservar toda la estructura ósea, todo el hueso, porque vas a jalar ese diente hacia esa posición, hacia ese nicho. Entonces, el alveolo o el hueco que queda cuando hacemos la extracción lo dejamos completamente abierto. No presionamos tabla ósea ni nada por el estilo, porque necesitamos ese espacio que recorra el canino, se entre en ese espacio. Entonces, hay un poquito más de control con el paciente como tal. No vas a tomar nada con pastillas por 3 días, una dieta blanda en los primeros días, pero como te digo, todo es perfectamente manejable, no es nada complicado. O sea, el requisito para posterior a una extracción es súper sencillo manejarlo. Doctor, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros podamos ver los resultados del procedimiento? Depende de la pieza que extrajimos. Si vos decidís, desde la decisión fue, vamos a sacar este molar porque tiene un daño muy grande, tenemos que hacer otro uso de microtornillos de implantes para poder jalar el espacio, pero el espacio que vos vas a ir cerrando, puedes estar hablando de 6, 8 meses para empezar a distalizar una pieza y después mover todo el otro segmento, echarlo hacia atrás. Recordemos que la ortodoncia es un procedimiento que promedio es de 2 años, algunos un poquito más, otros 18 meses, depende de la edad del paciente. Todo eso va a depender de los movimientos de ortodoncia, la agilidad con que lo vas haciendo depende de la edad del paciente. Si es un paciente de 50 años, que tenemos pacientes de 50 años que se están con ortodoncia hasta este momento, el movimiento es más lento. Doctor, muchísimas gracias por brindarnos esta excelente información. Para ir finalizando, me gustaría que nos dijera cómo aparecen las redes sociales para que nuestros amigos televidentes puedan contactarlo. Claro que sí, nosotros somos Dental Implant Center. Recuerden que las extracciones no se deben de hacer sin una planificación. Hay que tomar una radiografía panorámica para definir esto, no una periapical, una panorámica, es una radiografía grande para poder definir qué vamos a extraer. En todas las redes sociales Dental Implant Center
sucursal principal que es en Altamira y tenemos la otra clínica en Veracruz. Muchísimas gracias, doctor. ¿A usted le gusta el deporte? Claro que sí. Bueno, si a usted le gusta, vamos a estar pendientes porque Justin ya se encuentra listo para darnos el avance de 11 en la cancha.